personas tenemos una debilidad, bueno, una de muchas, y es que tendemos a creer que nuestra vida es lo real, lo que existe, lo que ha sido siempre, y perdemos la perspectiva de miles y miles de años de evolución que nos han traído hasta acá. Sin embargo, cuando podemos hacer el ejercicio de echarnos hacia atrás, vernos como lo pequeños que somos en esa historia, podemos entender nuevas claves y no confiar en estas historias que nos vamos contando sobre quiénes somos o hacia dónde vamos. Por eso hoy quisimos tener una conversación más profunda, una respuesta que visite otras disciplinas. Y la siguiente invitada que va a estar con nosotros es María Martinón Torres. Ella es médica, es paleoantropóloga española, es directora del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana y además su fundadora, según entiendo. Muchas gracias por estar con nosotros en Sanamente, María. Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme. Te habrás dado cuenta que nuestra principal emoción al invitarte es querer un poco de perspectiva. Y es que en este tiempo que vivimos civilizatorio tendemos a decir cosas como los humanos somos egoístas. Siempre ha sido así. Nos contamos una historia sobre las cosas que no necesariamente tiene que ver con la realidad. Entonces quiero partir por ahí, porque probablemente una de las principales enfermedades que tenemos hoy es el individualismo. ¿Hemos sido siempre así de egoístas? Mira, desde el punto de vista evolutivo quizá tengamos una mirada un poco más optimista o más compasiva sobre nosotros mismos. Evidentemente, el ser humano, como cualquier otro animal, quiere vivir, quiere sobrevivir y para ello a veces tiene que competir. Pero curiosamente, en la historia de nuestra especie de Homo sapiens, lo que hemos visto es que nuestro éxito evolutivo, un éxito evolutivo que se mide en el millones y millones y millones de personas que somos adaptados a vivir en todas las partes del mundo, en realidad ese éxito evolutivo se debe a nuestra capacidad de cooperación, a ser un grupo social, a ser un grupo multiforme que admite que dentro de esa especie haya individuos tan diferentes y con tantas capacidades distintas, con caracteres tan variados y tan dispares, cada uno con sus habilidades y con sus debilidades, pero en las que nos hemos apoyado los unos a los otros. O sea que sí, tenemos cierta individualidad, tenemos cierta distinción, cada uno de nosotros es distinto, no es así en todos los animales sociales. Por ejemplo, podemos pensar en insectos, podemos pensar en hormigas, ¿no? Por ejemplo, que es un animal que también vive en grupo y con una distribución muy sofisticada de sus tareas, pero de alguna manera todos son iguales, ¿no? No hay esa individualidad de pensamiento, pero en realidad al final lo que pesa en la historia evolutiva de nuestra especie son aquellas acciones que favorecen el trabajo en grupo. Ahora ya no es tan importante en nuestra especie ser individualmente fuerte, ¿no? Tener una salud de hierro, como realmente tener quien te cuide, tener acceso a los recursos, estar bien acompañado. Y en eso, con todo, la evolución humana nos enseña que hemos sido una especie que a lo largo de esta trayectoria de millones de años, nuestra principal característica ha sido que nos hemos preocupado de los demás. Es cierto que hay esa tensión evolutiva, ¿no?, entre la individualidad, entre nuestra manera y capacidad de pensar, nuestra autoconsciencia individual que nos hace ver nuestro lugar único en el mundo. Pero en realidad la historia nos muestra que hay muchísimos gestos en los que hemos sabido salir adelante y la prueba de ello es que somos una especie en la que cabemos maneras de ser muy diferentes o una especie, por ejemplo, que convive con la enfermedad. Eso significa que somos capaces de admitir y tolerar entre nosotros a los que son diferentes. O sea que en el fondo, a pesar de que sí es verdad que vemos muchas cosas negativas, un poco obedeciendo ese instinto, ¿no?, de querer salir adelante y sobrevivir, no creo que todo sea tan malo en nuestra historia evolutiva. A ver, me encantan 3 puntos que hiciste que me parecen además muy novedosos. El primero de ellos es esta idea de, lo leí también antes de preparar esta entrevista, esta idea de que envejecer no ha sido solo un efecto de nuestro afán por vencer la muerte, esta cosa omnipotente que tiene la humanidad, ¿no?, sino que ha sido una estrategia adaptativa. ¿Por qué lo planteas de esa manera y por qué habla bien de nuestra evolución el hecho de que estemos prolongando el tiempo de vida?
Pues mira, sí, es muy interesante porque por una parte está lo que comentas, ¿vale? Somos una especie que a través del conocimiento, de la tecnología, del cuidado, de la medicina y de nuestra comprensión del mundo y cómo funciona, pues podemos aumentar nuestra esperanza de vida y vivir más años, ¿no? Hemos conseguido de alguna manera domesticar la enfermedad y convertir en crónicas causas que antes eran causas de muerte. Y en ese sentido, pues hemos avanzado. Pero lo que es curioso es que somos una especie que si nos comparamos con otros primates, que son los animales, el grupo al que pertenecemos en el mundo animal, vivimos muchos más años que los demás primates. Vivimos hasta casi 4 décadas más, por ejemplo, que los chimpancés. Eso significa que la selección natural en nuestra evolución ha favorecido que vivamos muchos años, pero curiosamente parece que hay una contradicción. La selección natural favorece aquellas características que van a potenciar que esa especie tenga un éxito reproductivo, ¿no? Que seamos muchos, que seamos más. Y en ese sentido, curiosamente, hemos aumentado los años en los que no somos reproductivos. Vivimos muchos años, pero no más años para seguir teniendo más hijos, sino más años precisamente en ese periodo en el que ya ha cesado la fertilidad, porque la especie ha tenido éxito gracias a que contamos entre nosotros con esa llamada tercera edad, que es una parte de la población que todavía está en unas condiciones físicas y mentales importantes y que han sido cruciales para ayudar a sacar adelante a las crías y a los hijos de los hijos, a los nietos. En el O sea rol del que esas cuidado. abuelas, esos abuelos son fundamentales para sacar adelante de tal manera que tenemos datos de que en poblaciones cazadoras y recolectoras, tener o no una abuela ha supuesto una diferencia de hasta un 40% de supervivencia de los nietos. Y es un efecto que incluso se mantiene hasta la adolescencia. Entonces, es esa riqueza. Vivimos más años, no realmente para tener nosotros directamente más hijos, sino para poder cuidar de los demás. O sea que ahí tenemos que ver que esa idea que a veces tenemos, yo creo que negativa y que denota quizá cierta ignorancia sobre nuestra propia historia evolutiva, nuestra biología, de que esa tercera edad es un peso o es una carga, habría que pensar si es todo lo contrario, ¿no? Es ¿Quién depende de interesante quién? lo que planteas porque eso te iba a decir, cuando uno narra los problemas asociados a cómo vemos como culturalmente la tercera edad, se entiende que es una carga y que va a ser otro cuidado más para la sociedad, que va a ser difícil de tener, que además se va a enfermar mucho. Sin embargo, la tercera edad de la que hablas tú también ha cambiado mucho en los últimos años. Antes uno vivía hasta los 70 años, hasta los 60 años, y hoy día realmente estamos más cerca de los 100 años. Entonces, esa tercera edad tiene como mini terceras edades que cumplen roles diferentes. Me gustaría, sobre la base de eso, ¿qué es lo que le falta a la cultura para entender las fortalezas de esta tercera edad, por ejemplo, desde el punto de vista funcional y reproductivo? Bueno, lo que nos pasa y nos pasa en la realidad y le pasa a nuestra especie es que nuestra capacidad tecnológica, nuestra capacidad de cambiar el mundo, nuestra capacidad de avanzar y el estilo de vida va muchísimo, muchísimo más rápido muchas veces de lo que nosotros somos capaces de controlar en nuestra biología. En realidad es capaz de adaptarse, ¿no? Entonces, ahora hemos pasado a tener unos problemas que de alguna manera dentro del reino animal son un lujo, ¿no? Podríamos pensar que las necesidades básicas de algunos animales simplemente eran vivir y sobrevivir. Y ahora realmente estamos pasando a otra etapa, que es esa etapa a nivel global, por supuesto, porque hay sitios en los que hay muchos desequilibrios y hay mucha pobreza, pero a nivel global nuestra especie ahora se enfrenta en realidad al reto de querer ya no solo vivir o sobrevivir, sino vivir más años y vivir mejor. Quizá no podamos realmente vivir muchos más años, ¿no? Más allá de los 100, 130, se están haciendo muchos trabajos de investigación precisamente para ver si podemos reducir esos ritmos de envejecimiento, pero sobre todo el reto es intentar vivir más años jóvenes. Entonces ahí está, tenemos un poco que seguir desarrollando nuestra técnica, nuestra comprensión de cómo favorecer ese estilo de vida y esa calidad de vida para que esa tercera edad en realidad también la tenga. Entonces no estábamos a lo mejor de alguna manera preparados para este éxito que hemos tenido en cuanto a nuestra longevidad y sobre todo yo sí que hago una llamada a cultivar ese conocimiento de nuestra propia biología para entender lo que significa. Es decir, si miramos nuestra manera de vivir y de crecer, si miramos ese ciclo de crecimiento de nuestra especie, tenemos mucho éxito, sí, pero la mayor parte de nuestra vida somos dependientes. En realidad tenemos un periodo de niñez y adolescencia extremadamente largo, mucho más largo que cualquier otro animal. Luego llega ese periodo adulto y luego de alguna manera volvemos a la dependencia, ¿no? Pero la selección natural lo ha favorecido y es gracias a que somos una especie hecha de individuos dependientes que nos necesitamos mucho los unos a los otros, desde muy pronto hasta muy tarde,
que se ha favorecido precisamente que podamos vivir muchos años. O sea que yo creo que es importante pues hacer un poco de esfuerzo por conocer también nuestra historia evolutiva. Ahí me pareció interesante el punto que hacías en la primera respuesta respecto de que somos una especie que tolera a los enfermos, a los diferentes. Esto aludiendo a que muchas otras especies animales más bien los descartan y dejan que mueran, ¿verdad? Porque son una carga. Sí. Sin embargo, nos cuesta tanto relacionarnos con la diversidad y lo vemos hoy día en la forma en la que nos estamos relacionando, la cantidad de odio, de discriminación, de ismos, ¿verdad? Hay hasta viejismo, Sí. ¿verdad? Esta cosa de rechazar todo. Entonces, ¿cómo coexisten esta realidad evolutiva con esta otra, este presente evolutivo que estamos teniendo? Bueno, no existen situaciones ideales ni perfectas, ¿no? Yo creo que hay que tener la esperanza de que tenemos en nuestra naturaleza esa capacidad. Si miramos al pasado, precisamente, tenemos muchos casos, por ejemplo, en el registro fósil de grandes patologías y de enfermedades severas que están presentes en el registro fósil porque significa que alguien cuidó de esas personas. Tenemos, por ejemplo, aquí en el yacimiento de Atapuerca, aquí en España, que en el yacimiento de la Sima de los Huesos, hay el caso pues, del fósil de una niña que sobrevivió hasta los 9 años de edad con una deformidad craneal importante que probablemente le provocó pues, una apariencia física completamente diferente por esa deformidad y probablemente también un retraso psicomotor. A pesar de eso, esa niña salió adelante y vivió hasta una edad de 9 años, lo que significa que fue aceptada por el grupo y ese grupo la aceptó aunque era diferente. Entonces hay que recordar que sí está en nuestra naturaleza esa comprensión, esa empatía hacia el que sufre, ¿no? Ese compartir la perspectiva emocional del otro, de saber por lo que está pasando, de comprender que nos podría pasar a nosotros y que a veces pues tenemos que hacer quizás una parada y recordarlo. Recordar que nuestra evolución está en esos cuadros, ¿no? y que está en nuestra naturaleza admitir esa diversidad y que es esa diversidad la que probablemente nos ha traído hasta aquí. María, cuanto más diferentes seamos, pues más tenemos opciones de enfrentarnos a los problemas. me quería detener en el guiño que hacías hacia la empatía, porque uno dice, bueno, ¿tenemos alguna forma de saber si en el pasado fuimos más tolerantes o más integradores de la diversidad? ¿Y cuál es la herramienta, el hackeo que ha permitido que nosotros seamos tan distintos a otras especies? Si puedes avanzar sobre esa idea. Sí, bueno, sí que tenemos evidencias. Pues evidencias precisamente que en el momento en el que empezamos a ser capaces de encontrar en el registro fósil, en los fósiles de los homínidos anteriores, patologías, precisamente lo que estamos leyendo no es una historia de debilidad, sino de fortaleza, porque los signos de enfermedad son los signos de intento de reparación del cuerpo contra ese daño. Y cuanto más severa esa patología, quiere decir, estás haciendo una cicatriz. En realidad, la cicatriz la lleva el que ha sobrevivido. Pero cuanto más severa esa patología es, la que nos encontramos en los fósiles, pues mayor probablemente ha sido el apoyo y la ayuda que ha necesitado de ese grupo. Y tenemos signos de esta compasión y de esta empatía pues, en el registro fósil desde hace más de 500.000 de años. Y algo más, a día de hoy sabemos que nuestra especie es la única especie humana que queda en el planeta, pero hubo un tiempo en el que convivimos con otra especie, con los neandertales, con los que llegamos incluso a tener hijos. Eso nos recuerda que hubo un momento en que nuestra especie fue capaz de tener una relación estrechísima en este caso, incluso tuvieron hijos con otra especie diferente. Quiere decir eso que fuimos capaces de superar barreras biológicas que eran en principio muchísimo más difíciles de franquear que estas barreras culturales que a día de hoy los humanos a veces nos ponemos entre nosotros por razones de cultura, de gustos o cosas muy, muy superficiales. Entonces tenemos que recordarnos que nuestra historia es precisamente la de la riqueza y la de la cooperación y la de la colaboración con los otros y no podemos utilizar la cultura para separar, ¿no? Tiene que ser para unir. María, la empatía es algo que se pueda promover, desarrollar más. ¿Somos menos empáticos hoy que antes? ¿Tenemos alguna forma de contestar esa pregunta? Mira, yo no creo que seamos menos empáticos ahora que antes, porque además la empatía de alguna manera pues es también una capacidad que se ha desarrollado gracias al hiperdesarrollo de nuestro cerebro, ¿no? Es consecuencia de nuestro gran desarrollo cognitivo, viene esa capacidad de pensar, de analizar y de incluso anticipar qué está pensando, qué está sintiendo el otro, ¿no? Ya no solo nos vemos a nosotros como objetos que piensan, sino los otros también piensan y nosotros nos anticipamos. Pero sí es verdad que en el mundo de hoy corremos un riesgo que no había antes. La empatía es una capacidad, una gran ventaja que se alimenta en las distancias cortas, ¿no? Ahora vivimos en un mundo virtual donde con la tecnología aprendemos a hacer muchas
muchas cosas a distancia, incluso matar, lo estamos viendo en las guerras, ¿no? Y esa desafección, esa separación del mundo natural, esa falta de a lo mejor de contacto directo con el otro, con su sufrimiento, quizá a veces nos desconecta, ¿no? Entonces yo creo que esa capacidad empática sigue ahí, pero hace falta a veces reconectarnos con el mundo natural, reconectarnos con los demás humanos para comprender las consecuencias dolorosas que pueden tener determinados actos, determinados comentarios, a veces incluso que parecen banales en las redes sociales, o incluso reconectar con la naturaleza y pues darnos cuenta del daño que nuestras acciones pueden hacer en el largo plazo, por ejemplo, al planeta Tierra, ¿no? Yo creo que ese es el riesgo, no tanto la desaparición de la empatía como la necesidad de reconectarla o favorecerla en este mundo actual. María, se nos acabó el tiempo, pero tengo que hacer una última mención. Tú planteas que los más débiles no son los que están más enfermos. Tú has estudiado la enfermedad a lo largo del tiempo y de la historia de la humanidad. Por lo tanto, tienes harto que decir al respecto. ¿Quiénes son los más débiles? Pues mira, como lo planteo en el libro Homo Imperfectus, que es el libro que acabo de publicar ahora, para explicar esas debilidades, realmente el más débil es el que está solo, el que no está aceptado, el que genera rechazo. Al final, a veces uno cree que el que es egoísta pues va a conseguir más ventajas, va a llegar más lejos, pero se la está jugando. Al final, la vida del egoísta es un recorrido, yo creo que de corto recorrido, ¿sabes? Porque no puede ir muy lejos y porque sobre todo va a ser muy difícil ser feliz si no es aceptado por el grupo. O sea que el débil en realidad voy a decir que es el egoísta, aunque parezca que a corto plazo está consiguiendo más que los demás, realmente esa vida será una vida, voy a decir que corta y poco exitosa. Ojalá que así sea, a ver si logramos seguir evolucionando en el camino del desarrollo de la especie, del cuidado de la especie. Muchas gracias por estar en Sanamente, María. Un placer tenerte aquí, en Chile. Nada, gracias a vosotros. Un abrazo. Muy interesante cómo ha sido esta reflexión y necesitamos entender que realmente el débil es el solo, no el que está acompañado, ¿verdad? Por lo tanto, promover la unión, promover el conjunto, promover el encuentro es también una estrategia de sobrevivencia, no solo una estrategia para generar capital social, para relacionarnos mejor, es una forma de sobrevivir. Con esto que es casi poético, nos vamos a pausa y volvemos.